Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por todo y que deseamos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te rogamos que nos ayudes para que a través de tu palabra, Señor, tú, mi Dios, alimentes nuestro corazón, alimente nuestra mente y nos permitas, Padre, poder avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición, tu presencia y tu permiso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el día de hoy estamos recordando, ¿verdad? Y celebrando el 504 aniversario de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y como en todos los grandes movimientos que ha habido en la historia de la humanidad, movimientos cristianos, pues hay enseñanzas que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Porque son las que nosotros venimos aprendiendo para que las podamos vivir de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Como el movimiento, ¿verdad? De santidad, ¿verdad? Promovido o trabajado por Juan Wesley. Recuerdo siempre al hermano José, que era nuestro decano, ¿verdad? Teólogo en la iglesia nazareno, que decía, no se dice Wesley, se dice Wesley, dice Juan Wesley, siempre los corregía el hermano José. Y gracias a Dios también, porque a través de este movimiento en los años 1500, pues encontramos también lo que llamamos la Reforma, ¿verdad? En forma general. ¿Y cómo podríamos nosotros resumir en pocas palabras lo que es el movimiento de reforma, ¿verdad? La Reforma Protestante. Y pues este término, ¿verdad? Que es, algunos lo mencionan en forma despectiva, ¿verdad? En forma peyorativa. Pues simplemente significa protestar por algo, ¿verdad? Protestar por algo. Algunos, para separar el que seamos católicos o no seamos católicos, hablando de la Iglesia Católica Romana, dicen protestantes, ¿verdad? Y católicos, pero es otra cosa lo que significa, porque para empezar todos somos católicos, ¿verdad? Porque la palabra católico simplemente significa universal, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver, pero muchas cosas se mencionan porque precisamente no se conoce, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? Y se hablan cosas que no son. Y de esa manera es lo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, resumir en pocas palabras, cómo lo podría usted resumir en pocas palabras el movimiento de reforma, ¿verdad? Y para eso pues tenemos que conocer qué fue el movimiento de reforma, ¿verdad? Cómo sucedió y qué es lo que nos trajo a nosotros, a nuestra vida. Bueno, yo podría resumirlo de esta manera. Todos, hermanos, todos podemos deshacernos de todo aquello que nos esclaviza como resultado de una mala enseñanza de la palabra de Dios. Todos podemos deshacernos de aquello que nos esclaviza como resultado de una mala enseñanza de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se nos enseña mal, ¿verdad? Crecemos como el arbolito, ¿verdad? Ahí medio torcido, y de ahí el dicho que dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, ¿verdad? Y hay otros dichos por allí que pudieran añadirse. Por ejemplo, decimos que lo malo se aprende rápido, ¿verdad? Pero lo bueno, ¿cómo cuesta, verdad? Que aprenderlo. Cuesta aprender lo bueno, pero lo malo rápido lo aprendemos. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros
siempre consideremos el estudio de la palabra de Dios para que alimente nuestro corazón, pedirle a Dios que hable a nuestra vida, ¿verdad?, personal, para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, lo más apegado posible a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y digo lo más apegado posible porque como seres humanos siempre tendremos limitaciones, siempre tendremos, ¿verdad?, problemas de retención, problemas de memoria, problemas de aplicación, problemas de práctica, problemas de entendimiento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre será algo que nos ayude a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, la enseñanza de Lutero, o el legado más bien de Lutero, es muy importante. Él era una persona como nosotros, ¿verdad? Porque todas las personas somos iguales como personas, necesitado de Dios. Él buscaba mucho a Dios, sentía una necesidad de Dios. Y un día un rayo cayó por allí y lo asustó mucho, ¿verdad? Y él dijo, yo necesito a Dios en mi corazón. Y él buscando cómo encontrar a Dios, ¿verdad? Se fue e ingresó a un monasterio, ¿verdad? Para buscar a Dios allí. Él fue un monje de la orden de los agustinos y él estudió así con el tiempo llegó a la Universidad de Wittenberg en Alemania, ¿verdad? Y fue estudiando, llegó a ser doctor en teología, ¿verdad? Algo muy importante. Pero al igual, amados hermanos, que sucedió como con Juan Wesley, por ejemplo, que ya era pastor y que ya era misionero, pero no era convertido. Lo mismo era Martín Lutero, porque, amados hermanos, podemos hacer muchas cosas, como aprender de memoria las cosas que se hacen en una iglesia cristiana. Podemos aprender a dirigir, podemos aprender a predicar, podemos aprender a cantar, podemos aprender a conducir un ministerio. Todo eso lo podemos aprender porque son cosas que se aprenden. Pero, amados hermanos, el que hagamos la voluntad de Dios, el que vivamos en la voluntad de Dios, amados hermanos, eso solamente cuando nosotros entendemos lo que la Escritura dice, cuando entra a nuestro corazón, cuando toca nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, y hace pedazos todos nuestros pensamientos, todas nuestras convicciones, las hace pedazos, las remueve todas, porque Dios quiere hacer un corazón nuevo en nosotros, con un nuevo entendimiento, pero conforme a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Que no tengamos actitudes, que no tengamos una formación equivocada en cuanto a las cosas de Dios, sino que nuestra vida sea regida conforme la palabra de Dios. Y para eso es muy importante, amados hermanos, ¿verdad? Nuestro papel como maestro de escuela dominical. Es muy importante nuestro papel como conducentes de un ministerio, ¿verdad? Y la predicación de la palabra de Dios siempre tiene que estar apegada a lo que la palabra de Dios dice. Porque si nosotros enseñamos mal, acuérdense ustedes del Señor Jesucristo que dijo, cualquiera que enseñe mal uno de estos mis mandamientos a uno de estos mis pequeños, dice, más le valiera no haber nacido, ¿verdad? Son muy fuertes las palabras del Señor Jesús cuando enseñamos mal la palabra de Dios. Y al decir enseñamos mal, ¿verdad? Al decir esto, nos estamos refiriendo a darle un sentido equivocado, una interpretación equivocada a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Siempre tengo presente, no tenía mucho de haber llegado a esta iglesia cuando una hermana me dijo, hermano, discúlpenos, es que nos enseñaron mal, ¿verdad? Discúlpenos, es que nos enseñaron mal. Y bueno, creo que es una expresión que da a conocer el por qué muchas veces no actuamos conforme la palabra de Dios nos enseña. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que la puntualidad es una enseñanza de la palabra de Dios? ¿O es una enseñanza secular? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que leer la palabra de Dios es
enseñanza de Dios o es una enseñanza secular, ¿verdad? O sea, estudiarla, escudriñarla, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que nosotros actuemos, hagamos el bien, ¿verdad? Aunque nos hagan mal. ¿Ustedes creen que es una enseñanza de Dios o es una enseñanza secular? Pues el hacer todo eso, amados hermanos, nos da a conocer como cristianos, nos da a conocer como hijos de Dios, ¿verdad? En la escuela, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, como decimos, cómo actuamos y por qué actuamos así, porque es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros podamos considerar, ¿verdad?, lo que Martín Lutero hizo. Él no quería alejarse de la iglesia oficial en ese momento, la iglesia católica romana. Él no quería alejarse, pero lo que él sí quería era actuar y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñaba. Él tenía mucha inquietud en su corazón y él veía que lo que enseñaba la iglesia no estaba en relación o en concordancia con lo que la palabra de Dios decía. ¿Qué hacemos? Dice el video que nos mostraron nuestros hermanos. ¿Qué hacemos cuando vemos que algo no se está haciendo bien conforme a la palabra de Dios? ¿Verdad? Es necesario tener una conciencia de lo que enseña la palabra de Dios. Y bueno, él se daba cuenta, él tenía inquietudes, ¿verdad? Él se daba cuenta, por ejemplo, dice, ¿enseña la Biblia que hay que comprar indulgencias para alcanzar la salvación? Porque eso es lo que sucedía, ¿verdad? Compren indulgencias y entonces ustedes serán salvos, ¿verdad? Y la gente pues obviamente quería ser salva y compraba indulgencias, ¿verdad? Y les decían, en cuanto la moneda que ustedes den para esas indulgencias, en cuanto la moneda caiga, ¿verdad?, en el recipiente donde las estaban echando, en ese momento, dice, las almas de sus seres queridos saldrán del purgatorio, ¿verdad? Son las enseñanzas que estaban dando. Y también decían que pues solamente a través de lo que el Papa decía, a través de lo que él interpretaba de las Escrituras, es lo único que deberían de saber y es lo único por lo cual se deberían de regir, ¿verdad? No era necesario, ¿verdad?, que la gente del pueblo leyera la palabra de Dios, porque además no la tenían en su idioma. Eran problemas serios. ¿Es necesario pagar para obtener la salvación? Por supuesto que estas eran inquietudes muy fuertes que tenía Martín Lutero, porque la palabra de Dios no lo enseñaba, no lo encontraba. Él era doctor en teología, estudiaba mucho la palabra de Dios y no lo encontraba. Por eso, en algún momento Dios le dio la respuesta a su inquietud al encontrarse con Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Es interesante, amados hermanos, cómo a través de este versículo, ¿verdad?, hombres como Juan Wesley, hombres como Martín Lutero, hombres como Juan Calvino, hombres como se me está yendo ahorita el otro, otro reformador, encontraron a Jesucristo a través de este versículo. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué significa este versículo? ¿Por qué le cautivó tanto a Martín Lutero? Porque él se dio cuenta, amados hermanos, cuando dice en el Evangelio, quiere decir en las cosas de Dios, lo único que es válido delante de Dios es la fe en Jesucristo para salvación. El justo vivirá por fe, por la fe en Jesús. Y es justo no porque siendo justo llegue a Jesucristo, sino porque al llegar a Jesucristo es justificado. Por eso es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese tiempo, pues tenemos que ubicarnos más o menos, ¿verdad?, en cómo estaba la situación, ¿verdad? El pueblo estaba oprimido, hermanos.
Todas las personas estaban oprimidas, todo mundo gastaba su dinero, ¿verdad? Comprando indulgencias porque quería ser salvos y porque quería sacar a sus familiares del purgatorio. No quería que se fueran al infierno. Obviamente son enseñanzas equivocadas porque no están en la palabra de Dios. Y el pueblo no lo sabía. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros podamos no solamente leer, no solamente escudriñar, no solamente meditar, porque todo eso es necesario para que todo eso nos lleve a comprender lo que la Escritura dice para nosotros, para nuestra salvación. ¿Verdad? No es, decimos, solamente para tenerlo en la cabeza como conocimiento y poder recitar y poder decir un montón de versículos y ganar los concursos de esgrima bíblico. No, no es para eso. Es para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Amados hermanos, si nosotros tenemos vida espiritual, es porque somos personas justificadas. Y si somos personas justificadas, recuerden ustedes Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es otro versículo, ¿verdad?, que fortalece mucho este pensamiento. Por eso, amados hermanos, si nosotros somos justificados, es porque conscientemente le hemos pedido al Señor que perdone nuestros pecados, que nosotros estamos conscientes de nuestros pecados, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de comportarnos. Y entonces vamos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, ayúdame, para que yo viva, para que yo camine, para que yo me conduzca, para que yo me relacione con los demás de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a lo que me enseñen. Gracias a Dios por las buenas enseñanzas que encontramos de la palabra de Dios. Pero recuerden ustedes, amados hermanos, a los hermanos de Berea. Cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿verdad?, y llegaba a estas ciudades, ¿verdad?, algunos solamente escuchaban, ¿verdad?, y aceptaban lo que Pablo les decía, que estaba bien, gracias a Dios. Pero, dice, pero los hermanos de Berea llegaban a su casa y entonces agarraban la Escritura para ver si lo que Pablo decía estaba en la palabra de Dios. Eso es lo bueno, eso es lo correcto. Nosotros todos tenemos que estudiar la palabra de Dios continuamente, meditar en ella, escudriñarla, para sacar las verdades, dice el Señor, sacar el tesoro que está en ella para mi vida, para nuestra vida personal. Y entonces vivir. El Señor nos ayuda, hermanos, porque todo ello nos lleva a decirle: Señor, ayúdame. Porque vamos a encontrar, ¿verdad?, aquello que nos falta, aquello que necesitamos. Y entonces el Señor es como va cambiando y va transformando nuestra vida. Amados hermanos, el movimiento de reforma no es un movimiento exterior al ser humano, sino es un movimiento que se realiza interiormente en el ser humano. Martín Lutero, amados hermanos, fue una persona que escribió mucho, principalmente para que el pueblo conociera de Dios. Él escribió y tradujo la palabra de Dios al idioma del pueblo. Pero él en su vida, en su persona, fue maltratado, fue excomulgado, fue perseguido, fue enjuiciado, amados hermanos, y le pedían que se retractara de todo aquello que había dicho y de todo aquello que había enseñado. Ustedes tal vez hayan escuchado de las famosas 95 tesis de Martín Lutero. No crean ustedes que son tesis así como de los universitarios, no. Son expresiones, ¿verdad? Son expresiones, son frases en las cuales hizo un listado, son 95. Fue a la iglesia en la Universidad de Wittenberg y fue y las clavó allí, precisamente para que todo el mundo las pudiera ver. ¿Y qué había en esas 95 tesis? Habían expresiones que hablaban acerca
de honrar a Dios solamente, que no era necesario, decía allí, ¿verdad? Que pues a veces me guardo un poquito, ¿verdad? No, que no se malinterprete, ¿verdad? Porque no es así. Pero la historia nos dice que no era necesario que el Papa, ¿verdad?, interpretara la Escritura para que el pueblo supiera lo que la Biblia decía, no, sino que el pueblo mismo debería leer la palabra de Dios y darse cuenta de que lo que les estaban pidiendo, ¿verdad?, de siempre estar comprando indulgencias, ¿verdad?, para ser salvos, no era cierto, sino que la salvación solamente la podían obtener a través de creer en Jesucristo. Amados hermanos, todo esto es muy importante, porque nosotros debemos ser afectados por la enseñanza de la palabra de Dios, de tal manera que aunque nos llamen a cuentas, que aunque nos critiquen, que aunque, dice Martín Lutero, aunque me maten, ¿verdad? Él decía que Dios me ayude, pero yo no me voy a retractar, ¿verdad?, de lo que dije, de lo que dije y de lo que escribí, porque no puedo ir contra la palabra de Dios, decía Martín Lutero, no puedo ir contra ella. ¿Cómo nos afecta a nosotros estas palabras, hermanos? En nuestra vida, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, en nuestra relación en nuestro trabajo, con todo lo que hacemos. ¿Cómo es posible, verdad, decía Martín Lutero, que yo pueda ir en contra de lo que la palabra de Dios me enseña? No es posible. Por lo tanto, decía él, no me retracto, que Dios me ayude, ¿verdad? Es muy importante, amados hermanos. Y les decía al inicio que, resumiendo la gran enseñanza que nos dejó a través de ese esfuerzo tan grande, ¿verdad?, de su trabajo, de su fe en el Señor, cuando él encontró a Jesucristo, amados hermanos, en Romanos 1:17, cuando él se encontró con que el justo por la fe vivirá, él inmediatamente le entregó su vida a Jesucristo. Y la inquietud que tenía de ver todo lo que no era de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Él se dedicó, hermanos, se dedicó a enseñar la palabra de Dios de acuerdo a cómo está escrita. Tuvo muchas experiencias, pero él desechó todo eso, ¿verdad? Una vez lo enviaron a Roma y él se dio cuenta, ¿verdad?, cómo el clero vivía en la opulencia, vivía en el lujo, incluso dice allí, vivía en una más tremenda corrupción, dice, mientras el pueblo moría de hambre. ¿Cómo es posible, verdad, que esto pueda ser cuando la palabra de Dios nos enseña otra cosa? Pues todo esto, amados hermanos, no puede suceder. Todo esto no puede cambiar nuestra vida. Todo esto no puede hacer que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios si nosotros no estamos conscientes de eso. Por eso, haciendo alusión a aquel momento cuando el Señor Jesucristo se encontró con una mujer que le llevaron, ¿verdad?, las personas allá en San Juan 8:11, y la llevaban arrastrando, porque la habían encontrado en adulterio, y todos llevaban una piedra en la mano, ¿verdad? Porque eso decía la ley, que había que apedrearla, aunque también la ley decía que también debería morir el varón que estaba con ella, pero ahí no hicieron nada, ¿verdad? Solamente llevaban a la mujer. Entonces, amados hermanos, el Señor platica con ella, ¿verdad? Aquellos acusándole y también queriendo que el Señor Jesucristo tomara partido con ellos. Pero el Señor les dijo, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Obviamente, sus conciencias, dice, los acusaron. Y entonces nadie aventó ninguna piedra, sino se fueron todos. Pero lo importante, amados hermanos, es la plática que tuvo Jesús con la mujer. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay nadie, Señor.
dice, bueno, entonces yo tampoco te acuso, ¿verdad? Vete, pero no peques más. ¿Cómo puede suceder un movimiento de reforma en mi corazón? ¿Cómo puede suceder una transformación en mi corazón si a pesar de lo que Jesús me dice, yo sigo pecando? No puede ser. Tiene que haber una conciencia clara, tiene que haber una entrega total, tiene que haber un arrepentimiento verdadero para que yo pueda ser transformado, para que yo pueda ser cambiado. El Señor Jesucristo tiene misericordia de mí y me dice, sí, no te condeno, pero ya no peques, pero ya deja de pecar. Toma la decisión de no pecar, entrégate a Dios, busca a Dios, aliméntate de Dios. Deja de hacer lo que estás haciendo, deja de juntarte con malas compañías, deja de estar viendo lo que sigas viendo en la computadora, deja de estar haciendo lo incorrecto en tu trabajo, busca a Dios. Y entonces sucederá la transformación, y entonces sucederá esa reforma que necesitamos todos. Acuérdense, Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que cambiar, amados hermanos. Tenemos que cambiar conscientemente, entregarle nuestro corazón al Señor y hacer lo que debemos hacer, amados hermanos, para que nuestra vida realmente honre y glorifique el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dentro de las frases hay 5 famosas de Martín Lutero que se le llaman las 5 solas. Las 5 solas. Segunda de Timoteo 3:16. La salvación no la encontramos en lo que las personas nos digan, sino solamente en lo que la palabra de Dios nos diga. Una sola escritura. Una sola escritura. Romanos 3:28. La salvación no la encontramos poniendo nuestra fe en las personas, sino solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Una sola fe. Gloria a Dios. Efesios 2, del 8 al 9. La salvación no la encontramos realizando obras humanas, sino por medio de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos, aunque demos todo nuestro dinero, no vamos a poder comprar la salvación. Hagamos lo que hagamos, solamente es por gracia de Dios. Hechos 4:12, la salvación no la encontramos a través de ningún ser humano, sino solamente por medio de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y por sobre todas las cosas, como decía también el video, en todas las cosas, en todo lo que nos pasa, tanto lo agradable como lo desagradable, el Señor solamente debe recibir la honra y la gloria. Por eso es tan importante, amados hermanos, que Dios realice un movimiento de transformación. Pero ese movimiento de transformación no va a ocurrir a menos que nosotros le digamos, Señor, tu palabra ha llenado mi corazón, tu palabra me ha alimentado. Yo veo que necesito de ti, Señor. No importa cuánto tiempo tenga en el Evangelio. Necesitamos que la palabra de Dios impacte nuestro corazón y nuestra mente. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Hoy cumplimos 504 años de la Reforma Protestante. Que Dios nos ayude a ser personas que protesten contra lo que la palabra de Dios no nos enseña y que vivamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén.